Buenos días, me encuentro con la profesora Paula Andrea Huelle Sánchez, magíster en educación. Lleva 9 años y medio de experiencia docente en la institución, está trabajando en la institución educativa Las Mercedes de Natagahuila. Profe, voy a realizar una breve entrevista para realizar un trabajo de la universidad. Como primera pregunta, en el sentido de prácticas de la educación infantil en el contexto colombiano. En el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil, como considerarla solamente en un espacio ciudadano, alimentación e higiene, asistencialismo o simplemente como un espacio de preparación para la primera educación preescolar. ¿Cuál es su opinión frente a esto y cómo se ha reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educador infantil? Bueno, pues la educación preescolar, lo que yo siempre he dicho, no es un espacio de cuidador. Los niños aquí ya vienen pues a adquirir muchas habilidades básicas que necesitan. Pues ellos ya tienen previo que es el CDI, esos lugares son los que preparan en el tema de autonomía, de actividades básicas cotidianas, y ya en el preescolar pues empezamos a dejar esas bases que necesitamos para el proceso académico en el grado primero y de ahí en adelante. Entonces siento pues que el preescolar es eso, va enfocado a desarrollar esas habilidades académicas y por supuesto pues seguir incentivando todo lo que tiene que ver con autonomía y actividades básicas cotidianas y actividades de cuidado e independencia, que son pues lo que se realiza anteriormente. ¿Cómo asume usted, desde su rol como educador infantil, el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial y su condición como sujeto de derecho? Bueno, hoy en día nosotros nos exigen una planeación donde vaya enfocada al DUA, el diseño universal del aprendizaje, donde pues los aprendizajes no se dan desde un solo foco, sino que se dan desde varios canales atencionales de los niños. Entonces aquí hacemos juegos previos, hacemos actividades afuera, hacemos juegos de fichas, todo para tener todos los canales, el kinestésico, el musical, todo ese tipo de actividades, pues para poder atender las necesidades que presentan los niños sin necesidad de denominar es que usted aprende por tal canal, es que usted aprende por el visual, sino que se hacen todo ese tipo de actividades y ya ellos van asumiendo el aprendizaje según por el canal que impacte cada actividad. Segunda pregunta. Las infancias como categorías sociohistóricas. ¿Qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niñas, infancia, niñez e infancias? Bueno, en esas categorías siento que en la actualidad ha ido como enfocando cada una, porque ya ahorita las edades son más sesgadas en cada una de las categorías, y siento que está bien porque los niños tienen un desarrollo totalmente diferente en cada edad. Entonces yo pienso que categorizar así pues atiende a esas necesidades, atiende a esa edad. Entonces estoy de acuerdo con ese tipo de categorías que hemos venido demarcando. En el programa de licenciatura en educación infantil de la UNAD le apostamos al concepto infancia toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo, y en esa medida se plantea como centro del proceso formativo de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potenciarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo. En función del mejoramiento de sus condiciones de vida, ¿cómo cree usted que esta apuesta conceptualmente contribuye a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esa diversidad infantil? Bueno, lo que decías ahí es importante reconocer que los niños y niñas pues son diferentes, ¿no? Y que pues ahí hay unas palabras muy claras que es comprensión y paciencia. Yo siento que esta generación ha cambiado un montón a la generación que uno atendía hace 9 años que empecé mi profesión, ya a ejercerla. Entonces siento pues que hay que abordar primero, prepararse para poder conocer cada generación, para poder cada característica que tienen los niños y las niñas, y ahí sí poder intervenir. Tercera, la educación
educación inclusiva, intercultural y como perspectiva de género. Desde su experiencia docente y su formación académica, considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la universidad uno lo prepara con las bases pedagógicas, pero definitivamente lo que yo digo, el conocer el contexto es muy importante porque cuando uno llega a un lugar diferente hay muchas costumbres, hay muchas cosas diferentes que uno no ha vivido en otros trabajos y que eso se lo va haciendo a uno es la experiencia, cómo abordar ese tipo de situaciones. Ejemplo, aquí cuando yo llegué a Nátaga yo venía de otro pueblo totalmente diferente, con costumbres totalmente diferentes y aquí pues es un pueblo muy religioso, tienen unas fiestas especiales, entonces hay que ir abordando todas estas culturas que tienen los niños y por supuesto pues integrarlas al currículo, que es lo que se necesita, mezclar contexto con los aprendizajes significativos que tenemos a diario. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños? Individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo. Bueno, en este momento no tengo ningún niño con discapacidad física ni cognitiva, digamos así, diagnosticado, no, en el momento no. Sin embargo, pues hay niños que están iniciando proceso por psicología y el proceso, la ruta que se debe atender, porque pues hay características que uno identifica precisamente en el diario. Si uno hace actividades corporales, hace actividades auditivas, hace actividades atencionales y aún así esos niños no aprenden, entonces pues obviamente uno empieza a abordar ese tipo de rutas. Aquí se trata, el currículo de nosotros y el plan de aula que se desarrolla trata de atender todas esas diversidades, como les digo, utilizando las inteligencias múltiples, haciendo diferentes actividades con el DUA, pero en este año pues no he tenido la posibilidad de trabajar. Sin embargo, pues en años anteriores sí, donde uno ya tiene que hacer un trabajo específico con ese estudiante. En este año no he tenido esa oportunidad de trabajo. Como cuarta pregunta, la interacción de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas. Bueno, yo que más quisiera que precisamente lo que digo aún, me devuelvo al principio, esta generación es totalmente diferente, el aprendizaje de esta generación es totalmente diferente. Yo quisiera tener un aula donde tenga pues el proyector, donde tenga el sonido, donde tenga todo para en realidad implementar las TIC. Sin embargo, pues uno trata como docente de mediar, de jugar con fichas o con juegos online o proyectarles un video que impacte pues lo que ya uno vio, la temática que uno vio, pero sí la verdad pues en el espacio público es una realidad muy difícil, la verdad, integrar las TIC por el tema de señal, de internet, a uno tiene que traer los videos descargados porque si no pues no puede proyectarlos, entonces digamos que hay muchas variantes que uno hace que no las implemente tanto como deberían ser. ¿Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Por qué? Bueno, lo que decía anteriormente, la universidad lo prepara a uno en la parte pedagógica, pero pues hay muchas cosas que lo enseña la experiencia. Las TIC van cambiando, entonces uno tiene que irse actualizando, tiene que ir pues asistiendo a seminarios, a cosas para poder actualizarse, ir preparándose más. Entonces yo hice la licenciatura pero sentía que me faltaba más, entonces hice la especialización, pero sentía que me faltaba más, entonces hice la maestría y así mismo uno se va preparando y se va actualizando para poder pues responder a todas esas nuevas dinámicas que aparecen en el aula. Para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación. Si no es así, ¿qué opinas sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la exclusión tecnológica? Bueno, lo he dicho anteriormente en todas mis respuestas, yo siento que esta es una generación que hay que atender de forma digital porque son niños digitales, son niños que saben manejar muchas herramientas que a veces uno dice, pues, ¿cómo lo hace? Entonces siento que es una población que sí hay que atender de esa forma. Quisiera que, pues, digamos, los entes territoriales nos contribuyeran más con eso, en el tema de equipos, en el tema de sonidos y eso, pero sí siento que los juegos, las TIC, bueno, todas las herramientas que nos generan, los
videos, todo eso impactan en el proceso porque a ellos les gusta eso, porque disfrutan eso y porque su atención se focaliza mucho más cuando uno les muestra o utiliza una herramienta como las TIC. ¿Cuáles son, la quinta pregunta es, los licenciados en educación infantil como intelectuales transformativos? ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil? ¿Por qué? Bueno, un desafío que me pasó a mí fue cuando pasé de la entidad privada a la pública. Yo trabajé 7 años en una entidad privada, entonces pues allá uno tenía todo para abordar los aprendizajes de los niños. Cuando pasé a lo público, obviamente el panorama fue totalmente diferente, pues uno tiene que buscarse la forma de poder atender a los chicos, entonces sobre todo en material pedagógico, en aulas, entonces siento que ese fue un desafío propio. Y con los estudiantes yo siento que siempre con ellos todos los años empieza diferente, todos los grupos son diferentes, entonces el tema de la autonomía a principio de año, a mediado de año, el tema de que ya pues entiendan que hay momentos para jugar, para comer, para estudiar, y ya a final de año pues ellos empiezan a madurar y a crecer, pues quieren hacer o romper rutinas que ya se han establecido, entonces el tema de la disciplina, yo creo que cada momento tiene su desafío y cada grupo. ¿Aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? Bueno, no tengo un proyecto en concreto, pero aquí la institución sí maneja varios proyectos, entonces todo el tiempo estamos generando talleres para desarrollar ese tipo de cosas. Y lo otro es que, bueno, yo tengo una estrategia con los chicos que promueve el tema investigativo y es no darles las respuestas a todo lo que ellos preguntan, sino irlos llevando hasta que ellos encuentren su propia respuesta. Entonces yo creo que esa es una estrategia que promueve ese espíritu investigativo todo el tiempo, aparte de los proyectos que desarrolla la institución. Profe, pues esas eran todas las preguntas. Le agradezco mucho Tiempo. el tiempo y pues las respuestas. Vale, muchas gracias.